Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Francia Márquez, activista de derechos humanos, líder de los pueblos afros en Colombia y una de las más importantes ambientalistas. En el 2018 recibió el premio Goldman, conocido también como el Nobel Ambiental. Desafortunadamente, su trabajo le ha valido amenazas y un atentado contra su vida el pasado 4 de mayo. Francia, bienvenida. Muchas gracias. Y quisiera arrancar por ahí, Francia. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia para que una ambientalista sea atacada con granadas y armas de fuego? Pues básicamente lo que está pasando en este país es un genocidio, ¿sí? Frente a los líderes y lideresas sociales que están defendiendo los territorios, que están defendiendo el medio ambiente, que están defendiendo la vida, que están luchando para que en este país la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, que ha destruido nuestro ser, que ha impactado nuestros territorios, pare. Pero también los líderes y lideresas que estamos luchando frente al racismo estructural, que sigue cosificándonos y que nos sigue racializando. Estamos luchando contra el patriarcado que sigue usando nuestros cuerpos, ¿sí? Nuestro ser, ¿sí? Nuestro sentir como mujeres como un botín de guerra. Contra eso estamos luchando, ¿sí? Y por eso nos asesinan y por eso nos matan. Estamos luchando contra una política de muerte que se ha impuesto desde el Estado colombiano, que se ha impuesto desde la política y desde la economía, que ha violentado por años la vida de la gente, que ha excluido y que ha marginado a la gente, que la ha colocado a la gente a vivir en condiciones miserables, en medio del miedo y en medio del terror, en medio de la zozobra, ¿sí? Pero hoy estamos hablándole a esa otra Colombia, esa Colombia que se silencia, esa Colombia que ignora la realidad de mucho de lo que pasa en nuestros territorios. Esa Colombia que cuando hay conflicto y hay guerra, simplemente señala a las comunidades de tener vínculos con actores armados. Sí, Francia, cuando usted se refiere a política de muerte, ¿exactamente a qué hace referencia? ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Estamos hablando del modelo económico de desarrollo, ¿sí? En nombre del desarrollo se esclavizó a los ancestros y ancestras de mi pueblo. Yo soy descendiente de hombres y mujeres que fueron traídos en condición de esclavitud desde África acá, ¿sí? Y en nombre del desarrollo nos esclavizaron, pero en nombre del desarrollo se ha saqueado este país. En nombre del desarrollo se ha expulsado a comunidades indígenas de sus territorios étnicos, de sus territorios nativos, ¿sí? En nombre del desarrollo hoy tenemos 80 ríos en este país con altos niveles de mercurio, ¿sí? Entonces, esa es la política de la muerte, que se ha vendido como desarrollo, pero uno pregunta, ¿desarrollo para quién? ¿Sí? ¿En qué condiciones el desarrollo? Concretamente en eso, en su territorio, en el Cauca, ¿cómo se vive esa situación de desarrollo que usted llama y a la vez de defensa de los derechos humanos para el resto de Latinoamérica que de pronto no entienden cuál es el contexto del Cauca? Sí, mire, nosotros en el Valle Geográfico del río Cauca antes teníamos las fincas tradicionales donde podíamos sembrar los cultivos de pan coger. En nombre del desarrollo todos esos cultivos se acabaron, hoy solo hay caña de azúcar, ¿sí? Hoy solo hay caña de azúcar de grandes sectores empresariales de ese país que se han lucrado, ¿sí? Que han obtenido riqueza solo para la acumulación, pero que no han generado bienestar social a la comunidad que está alrededor de esta industria, ¿sí? Allá mismo en el Cauca tenemos una represa, Salvajina, yo creo que es la tercera o la cuarta empresa más grande del mundo de aquí de Colombia, perdón, una hidroeléctrica que produce yo no sé cuántos megavatios de energía. Y nosotros mismos de la comunidad en Suárez y Buenos Aires no tenemos energía de la Salvajina. La energía que tenemos son de microcentrales, pero aún en el mismo teniendo un charco de agua ahí, sí, comunidades como La Toma, como la mía, no tenemos agua potable, teniendo una cantidad de agua ahí acumulada. Sí, nosotros tenemos que esperar que llueva o recoger agua de las quebradas que nace por ahí para poder surtirnos, ¿sí? Cuando hay un embalse que podría proveer de agua a toda la comunidad, que es lo básico, lo mínimo que necesitamos. Pero nos dijeron que ese proyecto nos traería desarrollo. Hoy, ¿sí?
34 años después la gente dice es que Salvajina para nosotros lo que significó fue pobreza y empobrecimiento, desplazamiento forzado. Y todo esto sucede además en un contexto en Colombia que se creía de alivio tras un proceso de paz, tras un acuerdo de paz, el que se firmó en La Habana en 2016 entre el gobierno colombiano, el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. ¿Cómo se vive ese anhelo que se tuvo en un momento por la paz en el Cauca y hay quizás decepción? Yo creo que son dos cosas. La dejación del conflicto armado no es la paz en sí, porque la paz implica justicia, implica transformaciones de esas inequidades que hay. Pero creo que la dejación del conflicto armado es un paso importante para lograr la paz en el país, ¿sí? Mientras si llegamos al acuerdo de no matarnos entre colombianos y colombianas porque pensamos diferente, yo creo que podemos avanzar hacia la paz. Y como nosotros, el departamento del Cauca, ¿sí? El departamento del Chocó, el departamento de Nariño, el departamento del Valle, uno de los departamentos o de la región más golpeados por el conflicto armado, el Pacífico colombiano, nosotros le dijimos sí a la paz, le apostamos a la paz, porque estamos cansados de la violencia. Nosotros hemos puesto los muertos, la paz, la guerra se hizo con nuestros jóvenes que no tuvieron oportunidad, la única oportunidad fue coger las armas, de un bando y del otro, legales e ilegales, ¿sí? Y hoy, digamos, estamos diciendo no queremos más, fueron los ríos nuestros que se bañaron en sangre, se terminaron convirtiendo en un cementerio. Y por eso estamos diciendo vamos a apostarle a la construcción de la paz, y lo hicimos. Pero otros que no vivieron la violencia, que no saben lo que es el bombardeo, que no saben lo que es sembrar minas antipersonas y que cuando haya sembrar, sí, una mina le destruye el cuerpo, que no saben lo que significan las tomas guerrilleras o las tomas paramilitares en los territorios, pues simplemente dicen no, esa paz no sirve porque eso es darle privilegio a los guerrilleros, pero no están pensando en las víctimas, en la gente que ha sufrido el conflicto armado. Y hoy yo creo que ese es el llamado a Colombia, a América Latina y el mundo. El 7 de agosto subió al poder Iván Duque, que venía del partido político que le hizo oposición a esos acuerdos de La Habana. ¿Ha cambiado la situación de los líderes sociales desde entonces o cómo es la situación que ustedes tienen ahora? Pues yo creo que ha empeorado, ¿sí? Yo no voté por el proyecto político de Iván Duque, yo voté por otro proyecto alternativo que dijo sí a la paz, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que le apostamos a esa construcción. Sin embargo, tengo que decir que había una persecución contra líderes y lideresas sociales que seguimos defendiendo la vida, que seguimos defendiendo el medio ambiente, que seguimos contribuyendo a que este país pueda pasar esa página de la violencia y que mañana nuestros hijos en los territorios puedan caminar tranquilos y no con la zozobra y el miedo de que algún momento les va a caer una bomba o van a estar en medio del fuego cruzado como nos vimos hace 8 días, ¿sí? Nosotros. Y no sucede solo en Colombia, que es lo preocupante. Es inevitable recordar lo que pasó con Berta Cáceres en Honduras, con lo que está pasando con los defensores del Amazonas en el Brasil, con los defensores del medio ambiente en la Sierra Madre en México. Parece ser un patrón que se repite en varios países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los ambientalistas están siendo tan amenazados? Efectivamente, yo creo que la política racista, la política de la homofobia, la política del fascismo se está imponiendo en el mundo, ¿sí? Y yo creo que estamos devolviendo a esa página de la barbarie de creer que hay seres superiores sobre otros y que hay seres que pueden definir sobre la vida de otros, ¿sí? Y que hay seres que tienen más derechos que otros. Y yo creo que no, que ese no es el camino. Yo creo que la historia nos ha enseñado, ¿sí? La humanidad se ha dañado, la humanidad está a punto de destruir la casa grande, ¿sí? Nuestra casa, nuestro planeta, estamos a punto de destruirlo. Y yo creo que esto nos llama a reflexionar, ¿sí? A hacer un pare. Es triste ver que un hombre o una mujer que llega al poder a tomar decisiones, toma decisiones en contra de cientos de personas, en contra de cientos de comunidades. Yo creo que hoy lo que debe prevalecer es la vida,
¿sí? Y entonces eso implica transformar esa política de muerte y pensar en una política para la vida. Porque nosotros nos enseñaron a pensar que nosotros somos los seres humanos, los don, ¿sí? Que somos dueños de la naturaleza y no entendemos que somos parte. Y que hay elementos fundamentales como el aire, que lo necesitamos para vivir, como el agua, que la necesitamos para la existencia de la vida, como los alimentos. Y eso no se da en el supermercado. El supermercado no produce esas cosas. Eso se produce en los territorios. ¿Sí? La naturaleza es la que nos provee eso. Por tanto, nosotros somos parte de la naturaleza. Y sobre eso les quiero también preguntar, Francia, un reciente informe de la ONU dice que 1 millón de especies animales están en vía de extinción, pueden enfrentar la extinción. Y aún así parece que este tema no es un tema central en la agenda de los principales gobiernos. ¿O usted qué opina de eso? Efectivamente, cuidar la naturaleza no genera recursos para la acumulación, ¿sí? Genera otras cosas, ¿sí? Por eso cada vez que uno ve a un gobierno o a un Estado medir sus niveles de riqueza, solo lo miden en términos monetarios, pero no en términos de bienestar social, en términos de conservación de la biodiversidad. Yo creo que esos paradigmas hay que cambiarlos, ¿sí? El desarrollo de un país no puede estarse midiendo simplemente por la capacidad adquisitiva en términos de recursos económicos que pueda tener el país. Yo creo que hay que medir el desarrollo de un país en términos de la conservación de su territorio, en términos del cuidado a la naturaleza, en términos del bienestar social, en términos de la justicia, y no solo la justicia humana, sino la justicia con todos los otros seres. Sí, ya finalizando por último y muy conciso, ¿hasta dónde va a seguir su lucha a pesar de estas amenazas, de esto que está sucediendo en contra de su vida? Bueno, esta es una lucha que no empezó con Francia Márquez, esta es una lucha que empezó con mis ancestros y ancestras. Yo acabé de venir de la isla de Gorée, en Senegal, visitando lo que significó la esclavitud para la gente, para mis ancestros y ancestras. Y esa lucha la empezaron desde allá. Esta es una lucha que va a continuar. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo no sé. Pero yo soy porque somos. Yo soy parte de una lucha histórica de un pueblo, del pueblo afrodescendiente, de las comunidades indígenas, de las mujeres, que reivindicamos desde el amor maternal la necesidad del cuidado. Bueno, Francia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo ancestral. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir con nuestra programación en France 24 y en france24.com.